En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Siervas amadas para servir. Nuestra cita de hoy la encontramos en Lucas capítulo 1, verso 38, y dice así: Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos aquí que María se identifica como una sierva que se ofreció a sí misma a Dios como una página en blanco en la que Él podía escribir lo que quisiera. ¿Cuántas de nosotras estamos dispuestas a hacer esto? Amadas, ¿cómo están? Las saludo con el entrañable amor de Jesucristo. Gracias a Dios por una oportunidad que me da de poder traerte un mensaje más a tu vida. Mi anhelo es animar su corazón y pedirles que no desestimen esta pequeña reflexión que he preparado para ustedes sobre la responsabilidad y el privilegio de servir a Dios, no como siervas esclavas, sino como hijas amadas que responden a su amor y gracia. Ser una sierva de Dios es un llamado noble y hermoso, y vamos a explorar juntas qué significa realmente ser sierva de Dios y cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, Dios declara su elección y propósito para su pueblo sin importar su ubicación, afirmando que son sus siervos que no serán abandonados. Y les asegura su compañía, su cuidado constante, y lo encontramos en Isaías capítulo 41, verso 9, que dice así: Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Amén. Aunque esta promesa fue para su pueblo escogido, para Israel, también es para nosotras, sus amadas, sus escogidas. Cuando Jesús vino a buscarnos y nosotras abrimos la puerta de nuestro corazón, aceptándolo como nuestro Señor, nos convertimos en sus siervas para su servicio, reconociendo que nuestro valor y privilegio de servir viene de Dios por los méritos de su Hijo y no por nosotras mismas. Tampoco es porque vio algo maravilloso o bueno en nosotras, sino porque Él es bueno. Ahora, ¿qué significa ser siervas de Dios? Es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, no importando lo que Él le pida. En griego, la palabra siervo significa doulos, que es esclavo, y describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a la disposición de Él. También existe la palabra diáconos, que puede traducirse como siervo o ministro, pero con un significado más amplio que el de doulos y que a menudo se refiere a alguien que sirve o ayuda activamente a otros, ya sea enseñando, pastoreando o cuidando a los necesitados. En el Antiguo Testamento, aunque la palabra siervo se usa para referirse a personas importantes como Abraham, Moisés o David, el concepto de doulos se relaciona más con la idea de un esclavo que con un siervo en el sentido moderno de alguien que simplemente realiza un servicio activamente a otros. Entonces, ser siervas de Dios implica una vida de servicio, fe y humildad, donde buscamos agradar a Dios en todo momento, sirviendo a los demás con amor, compasión y humildad, como dice en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No obstante, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de mujeres que sirvieron a Dios con fidelidad y pasión.
Y voy a mencionar primeramente a Marta. Sí, nuestra amada Marta, hermana de María y Lázaro, es un ejemplo de una sierva de Dios que se esforzó para servir a Jesús y a sus discípulos, y lo vemos en Lucas capítulo 10, de los versos 38 al 42. Aunque se distrajo con las tareas del hogar, Jesús le enseñó que lo más importante es sentarte a sus pies y escuchar su palabra. Por otro lado, tenemos a la mujer samaritana. Ella también es un ejemplo de una sierva de Dios que se encontró con Jesús en el pozo y se convirtió en una evangelista para su comunidad. Y si deseas saber más, puedes verlo en Juan, en el capítulo 4, de los versos del 1 al 42. Ella sirvió a Jesús compartiendo su testimonio con otros. Ahora, no quiero dejar de mencionar a Dorcas, conocida también como Tabita. Ella demostró ser un ejemplo de una sierva de Dios, porque se dedicó a servir a los pobres y necesitados. En Hechos, capítulo 9, versículos del 36 al 42, encontramos su historia. Ella hizo ropa y otros artículos para los pobres, y su servicio fue bendecido por Dios. También tenemos otro ejemplo de servicio en los hermanos de la primera iglesia que buscaron servir en amor, compasión, fomentando la comunión con otros creyentes, apoyándose mutuamente. Y lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, si deseamos ser verdaderas siervas, debemos estar dispuestas a servir a los demás, renunciando a nuestros deseos personales y estar dispuestas a hacer cualquier cosa para cumplir la voluntad de Dios. Pablo lo expresa en Romanos capítulo 12, versículo 11, y dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. A continuación te presento a nuestro Señor utilizando una parábola sobre un siervo para ilustrar la importancia de la humildad y el servicio desinteresado. La parábola comienza con unas preguntas de nuestro Señor y lo encontramos en Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 9 y dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. El pasaje nos enseña que como siervas de Dios debemos servirle con un espíritu de humildad, sin esperar recompensas ni reconocimiento. Nuestro Señor usa esta imagen para mostrar la actitud que deben tener sus discípulos. Así como el siervo en la parábola, después de trabajar arduamente, no espera que su amo le sirva, sino que continúa sirviendo. De la misma manera, como siervas, debemos cumplir con nuestros deberes sin pretender ser merecedoras de un trato especial. Ahora, en la época de Jesús, los siervos eran considerados propiedad de sus amos y no tenían derechos. Después de una larga jornada de trabajo, no esperaban que su amo les sirviera, sino que continuaban trabajando para él. Ahora, continuando con la parábola, seguidamente Jesús aconseja a sus discípulos en el versículo 10, y dice así: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. La frase siervos inútiles no significa que los discípulos no tengan valor, sino que deben reconocer que todo lo que hacen es en cumplimiento de sus deberes como seguidores de Jesucristo. No debemos pretender recibir elogios o recompensas especiales por hacer lo que se espera de nosotras. Como siervas, nuestra fe se debe manifestar en un servicio humilde y desinteresado. No debemos esperar que Dios nos recompense por cada buena obra que hacemos, sino que debemos servirle por amor y gratitud. Servimos a Dios cuando servimos a los demás.
siendo una bendición para los que nos rodean. Por lo tanto, tengamos un corazón dispuesto que busca oportunidades para ayudar y bendecir al prójimo en el nombre del Señor y para su gloria, especialmente con los más vulnerables y necesitados. Amadas, no debes desfallecer en este servicio sacrificial. No entierres tus dones ni te desanimes. Sé de bendición para las personas que esperan una palabra de aliento. No desprecies el talento que Dios te dio y ponte a trabajar para Él y hazlo bien, llena de gozo. Como dice en Romanos capítulo 12, versos 7 y 8. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanas, debemos de saber que cuando nuestro Señor nos eligió para servirle, no fue para humillarnos ante su grandeza como esclavas, sino para darnos una oportunidad de desarrollar nuestra vida cristiana e ir madurando en el tiempo para su gloria. Ahora recordemos a Jesús y su propósito en Mateo capítulo 20, versículo 28, y dice así: Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En este verso, nuestro Señor nos enseña que la grandeza no se encuentra en la posición o el poder, sino en el servicio a los demás. Ser grandes en el reino de Dios significa ser servidores, no se debe buscar ser servido. El sacrificio de Jesús es el ejemplo más grande de servicio. Él dio su vida para redimir a la humanidad, un acto de amor y desprendimiento que debería inspirarnos a servir a los demás. Y como su iglesia, sus siervas, debemos practicar este ejemplo y examinar nuestra propia vida y acciones, preguntándonos si estamos sirviendo a los demás como Jesús nos enseñó, y donde también nos llama a ser conscientes de las necesidades de quienes nos rodean y a responder con amor y compasión. El mundo a menudo valora la grandeza y el poder, mientras que Jesús nos enseña que el verdadero servicio y la humildad son los valores más importantes. Debemos ser contrarios a la corriente del mundo y seguir el ejemplo de Jesús, que siendo Hijo de Dios, se humilló y se hizo siervo para darnos la vida y salvación. Su ejemplo nos invita a seguirlo en humildad y servicio. En resumen, ser siervas de Dios es cuando le expresamos nuestro amor y nuestro agradecimiento por habernos salvado y perdonado. El servicio a Dios es una forma de adoración, sirviendo a Dios y a nuestros hermanos, mostrando nuestra gratitud por todo lo que Dios nos ha dado. Amadas, para finalizar digo que todas hemos sido salvas para servirle con pasión y entrega. Solo tengamos cuidado de cómo le servimos, como Pedro o como Judas. Miremos lo que Jesús nos aconseja en Mateo capítulo 6, verso 24, y dice así: Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestro servicio debe también ser con reverencia y temor, sabiendo a quién estamos sirviendo, ya que hemos sido apartadas para Él y perdonadas, para vivir en santidad como siervas escogidas, útiles y apreciadas en sus manos. Por ello, sirvamos a nuestro Señor mientras vamos siendo santificadas. Dios nos llama a una relación íntima con Él, donde podemos conocerlo, confiar en Él y responder a su llamado de servicio. Leamos lo que Jesús dice en Juan capítulo 12, verso 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí vemos un llamado a un servicio comprometido y es la clave para la cercanía con Él y su recompensa divina. El servicio a Dios no es una carga, sino una expresión de nuestro amor y gratitud por la gracia que nos ha dado, reconociendo nuestra dependencia total en Él. Seamos siervas de Dios no solo en la congregación, sino también en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestra vida diaria.
Al hacerlo, nuestra fe crece, nuestra relación con Él se fortalece y aprendemos a amar a los demás como Él nos ama. Amadas, me despido de ustedes, deseando poder traerles otro mensaje de aliento y así poder fortalecer tu fe. Hasta pronto, Dios mediante. El llamado a servir debe ser nuestra prioridad con pasión. Fervientes y diligentes por la gracia que hemos recibido, seamos sus siervas por amor. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.